¿Hasta dónde llegarías para hacerte rico? En la historia hubo un hombre que, con tal de encontrar oro, reunió nada menos que 5.000 litros de orina humana y la hirvió. Sí, no has oído mal. Uno de los mayores descubrimientos químicos de la historia no salió de laboratorios estériles, sino de barriles de orina en un sótano apestoso. Año 1669. Lugar: Hamburgo, Alemania. Un alquimista obsesivo llamado Hennig Brand realizaba en el sótano de su casa, probablemente, el experimento más maloliente de la historia de la humanidad. La teoría de Brand era muy simple y para nosotros bastante absurda. El cuerpo humano es perfecto, el oro es perfecto, entonces en ese líquido amarillo que sale del cuerpo humano, es decir, la orina, debe haber oro. Con esta idea descabellada, Brand bajó a su sótano toneladas de orina que había recogido de soldados y vecinos. La hirvió durante días, semanas. Primero hizo una pasta, luego destiló esa pasta sobre fuego de carbón. En aquel sótano oscuro, sin oxígeno y con un olor insoportable, esperaba ver un milagro brillar. Esperaba ver oro. Y finalmente, el brillo apareció. Pero no era oro. Dentro de un matraz de vidrio había una sustancia blanca, fantasmal, que brillaba en la oscuridad sin arder, emitiendo un fuego frío al entrar en contacto con el aire. Brand no lo sabía, pero aquella noche no solo había hervido orina. Aquella noche, por primera vez en la historia, un ser humano había descubierto un elemento que no se encuentra en estado puro en la naturaleza. Esa sustancia que brillaba en la oscuridad era el fósforo. Durante siglos, los alquimistas habían buscado la piedra filosofal, la inmortalidad o el oro. Pero mientras buscaban, cambiaron el mundo por accidente. Hoy vamos a mirar esa comedia de errores que sacó fósforo de la orina, pólvora del elixir de la inmortalidad y porcelana de una celda de prisión. Si estás listo, tápate la nariz. Entramos en la etapa más extraña de la alquimia. Brand no estaba solo. Mientras él hervía orina, al otro lado del mundo, en China, otros alquimistas también trabajaban frente al fuego. Pero su objetivo no era el oro, sino algo mucho más grande: la inmortalidad. Los emperadores chinos temían desesperadamente a la muerte y habían dado una orden clara a los sacerdotes taoístas: tráiganme un elixir que detenga la muerte. Con esta orden, los sacerdotes comenzaron a mezclar todo lo que encontraban en la naturaleza. Se centraron especialmente en 3 sustancias: miel, azufre y un polvo blanco llamado salitre, es decir, nitrato de potasio. Su objetivo era crear un jarabe que equilibrara la energía del cuerpo y mantuviera al ser humano joven para siempre. Alrededor del año 800, un alquimista preparó esta mezcla y comenzó a calentarla. Esperaba que surgiera un vapor curativo, pero lo que salió no fue vapor. La mezcla explotó con un estruendo enorme. Los registros históricos dicen: el humo se elevó al cielo, las manos y los rostros de los sacerdotes se quemaron, e incluso el templo en el que trabajaban quedó reducido a cenizas. La mayor ironía de la historia ocurrió en ese momento. Estos hombres intentaban dar a la humanidad vida eterna, pero habían encontrado la forma más rápida y brutal de matar personas. Los chinos llamaron a este polvo huo yao, es decir, medicina de fuego. Al principio lo usaron para hacer fuegos artificiales y ahuyentar a los malos espíritus, pero poco después los mongoles tomaron este polvo y lo cargaron en las primeras armas del mundo. El elixir de la vida de los alquimistas se convirtió en la sentencia de muerte de millones: la pólvora. El descubrimiento de este polvo negro no solo cambió las guerras, sino toda la estructura social de la humanidad. Durante la Edad Media, el mundo estaba gobernado por caballeros blindados y castillos de altos muros. Para un campesino, derrotar a un caballero era imposible, pero la pólvora lo cambió todo.
Un campesino sin entrenamiento, con un arma en la mano, podía abatir de un solo disparo a un noble caballero entrenado para la guerra desde los 100 metros. Se fundieron cañones y aquellos muros gigantes considerados inexpugnables se derrumbaron como papel. Mientras buscaban la inmortalidad, los alquimistas mataron sin saberlo al feudalismo y dieron inicio a la era de los reinos y los imperios. El curso de la historia cambió con aquella explosión en un laboratorio. Los alquimistas no solo intentaban transformar sólidos, sino también líquidos. Según sus creencias, toda sustancia contenía un espíritu oculto. Si lograban separarlo, alcanzarían la energía pura. Con este objetivo desarrollaron esos extraños tubos de vidrio que aún hoy usamos en los laboratorios, los alambiques. El alquimista musulmán Jabir ibn Hayyan fue el padre del arte de la destilación. Los alquimistas colocaban vino en estos alambiques y lo hervían, enfriaban el vapor y lo recogían gota a gota. El líquido transparente que obtenían era inflamable, volátil y, al beberlo, transformaba por completo a la persona. Los alquimistas europeos lo llamaron aqua vitae, es decir, agua de vida. Para ellos era un elixir mágico que detenía el envejecimiento y daba alegría y valentía. En realidad, lo que habían descubierto era alcohol puro, etanol. Este descubrimiento no solo cambió las mesas de bebida, sino también la medicina. El alcohol era un disolvente perfecto para extraer las esencias de las plantas. Al dejar hierbas en alcohol, los alquimistas produjeron los primeros medicamentos reales, tinturas y perfumes. Si hoy en un hospital sentimos ese olor fuerte o si el perfume se evapora al aplicarlo, todo es gracias a aquellos alquimistas que buscaban el espíritu de la materia. Por eso, en inglés, las bebidas alcohólicas fuertes aún se llaman spirits. La pólvora y el fósforo cambiaron el mundo, pero ser alquimista seguía siendo muy peligroso, especialmente si le habías mentido a un rey diciendo, «Puedo fabricar oro». Eso fue exactamente lo que le ocurrió a un joven alquimista alemán llamado Johann Böttger. El rey lo mandó capturar y lo encerró en una torre. Su orden era clara: o me haces oro o te corto la cabeza. Böttger trabajó durante años en esa celda. Intentó transformar plomo en oro. Por supuesto, fracasó. Mientras temblaba de miedo a la muerte, el destino le sonrió. Buscando la fórmula del oro, resolvió por accidente la fórmula de algo completamente distinto. Descubrió el secreto de un material que los chinos habían guardado durante 1000 años y por el cual los europeos pagaban fortunas: la porcelana. Hasta entonces, en Europa no se podía fabricar porcelana. Solo llegaba de China y era tan cara que la llamaban oro blanco. Böttger encontró la arcilla adecuada y, al cocerla a altas temperaturas, produjo la primera porcelana auténtica de Europa. El rey quedó encantado. Esperaba oro amarillo, pero obtuvo oro blanco. Böttger salvó su cabeza y el rey llenó su tesoro con la fábrica de porcelana que fundó. La alquimia volvió a hacer lo suyo. Lo buscado no se encontró, pero lo encontrado enriqueció a los reyes. Para entender el valor casi enfermizo de la porcelana en aquella época, hay que hablar del rey Augusto el Fuerte. Aunque era conocido como el Fuerte, en realidad sufría de una auténtica obsesión por la porcelana, llamada incluso Porzellankrankheit, la enfermedad de la porcelana. Gastó fortunas para llenar su palacio de porcelana. Llegó a intercambiar 600 soldados de caballería completamente equipados por 151 piezas de porcelana china. Sí, lo oíste bien. Vendió a sus propios soldados por platos y jarrones. Y en medio de esta locura, el pobre alquimista Böttger tuvo que reinventar la porcelana para salvar su vida. Cuando observamos todas estas historias, surge un cuadro extraño. Los alquimistas hirvieron orina, hicieron explotar pólvora, destilaron vino y pasaron años en prisión. Nunca encontraron lo que buscaban, ni el oro ni la inmortalidad, pero encontraron todo lo que no buscaban:
Muchos de los materiales que construyen el mundo moderno, fósforo, porcelana, alcohol, ácidos y pólvora, surgieron de esta comedia de errores. Los alquimistas eran como ciegos buscando un tesoro en una habitación oscura. Tropezando al azar, descubrieron cosas extraordinarias. Pero había un gran problema: el caos. A pesar de miles de años de conocimiento, no existía un lenguaje común. Cuando un alquimista decía sangre de dragón, otro entendía mercurio rojo. No había medidas, ni balanzas, ni matemáticas. No se puede hacer ciencia con una pizca de sal o azufre a ojo. La alquimia era como un niño desordenado que encontraba cosas increíbles sin comprenderlas del todo. Ese niño tenía que crecer. Necesitaba un padre que le enseñara disciplina, balanzas y lógica. En nuestro próximo y último video, ese hombre entrará en escena. Con su balanza en la mano, entrará al laboratorio y expulsará a los espíritus místicos de la alquimia. Al decir, la materia no se crea ni se destruye, matará a la alquimia y hará nacer de sus cenizas a la química moderna. Irónicamente, el hombre que salvó a la ciencia no pudo salvar su propia cabeza del filo de la guillotina. Nos vemos en el gran final de la serie de Alquí. Alquimia, Antoine Lavoisier y la revolución química. Hasta entonces, sigan con la ciencia. Hasta pronto.